Buenas noches, profesor. A continuación voy a hacer una exposición sobre el capítulo que me tocó para ese trabajo, que justamente viene a ser el capítulo 3, entre el autor y el texto del libro Interpretación y Sobreinterpretación de Umberto Eco, este escritor, crítico y novelista italiano que ya conocemos, ¿no? Es autor, ¿no?, de libros como El péndulo de Foucault, En nombre de la rosa, entre otros. Justamente esos libros van a ser mencionados en ese capítulo como ejemplos mismos que toma Eco para su explicación. Bueno, para comenzar, un preámbulo, ¿no? Acá se establece una relación entre el autor y el texto. Eco comienza reflexionando sobre esa relación, independientemente, bueno, mejor dicho, que se origina sobre el libro. El libro, la obra, ¿no? Sobre la obra. Y él menciona el autor empírico, ¿ok? Y la interpretación de los textos, considerando que en obras dirigidas a una comunidad de lectores, la interpretación depende de varios factores, eh, principalmente del contexto y entorno en el que se encuentra el lector, quien va a interpretar ese texto. El autor destaca acá la importancia de la competencia del lector, ¿no? Sus habilidades interpretativas. Cabe decir, ¿no? Por ejemplo, acá justamente podríamos mencionar esta distinción entre el lector activo y pasivo, ¿no? Evidentemente, la interpretación de alguien que no está acostumbrado a leer o no es algo que hace diariamente, ¿no? Su interpretación va a ser muy distinta a alguien que consume obras, ¿no? Obras de aquí para allá, de izquierda a derecha. Entonces, también acá justamente se hace esta diferencia Eco, ¿no?, entre interpretar y usar un texto, argumentando que la interpretación, mejor dicho, debe respetar el trasfondo cultural y lingüístico de la obra y el contexto en el que el autor escribió tal obra, su obra, mejor dicho, ¿no? Entonces, justamente, ya que el uso que el autor pensaba cuando escribía la obra, pues puede ser muy distinto, ¿no? Entonces acá lo separé en unas tres, unos tres subtemas de capítulo para poder entender mejor a este preámbulo que nos da pase eco en las primeras páginas de ese capítulo. El autor liminar. ¿De acuerdo? Se introduce acá la figura del autor liminar como un punto intermedio entre la intención del autor empírico, que ya habíamos mencionado, este autor que, bueno, nace, ¿no?, a partir de la experiencia, algo que se puede comprobar. Entonces, como un punto intermedio entre la intención del autor empírico y la estrategia textual, sugiriendo que el autor, incluso inconscientemente, puede influir en las asociaciones semánticas de las palabras en el texto. Su contexto, ¿no?, como ya habíamos mencionado. Entonces acá, para ejemplificar esto, materializar lo que está diciendo, Eco utiliza este poema muy conocido, ¿no?, en el romanticismo italiano, justamente, el poema a Silvia de Leopardi, encontrando un anagrama de Silvia en la palabra salivi. Para ello voy a citar el fragmento del poema que justamente él escoge, ¿no?, aunque bueno, está en italiano. Dice: Silvia rimembria ancora che il tempo della tua vita mortale, quando bella splendea di giocie tuo rienti fugitivi, e tu lieta e penso a ilimitare di Gloventus salivi. En español, mejor para que se pueda entender: Silvia, ¿recuerdas aún aquel tiempo de tu vida mortal en que la belleza resplandecía en tus risueños ojos y fugitivos, y tú alegre y pensativa el umbral y de la juventud ascendías? Entonces, acá justamente Eco encuentra, ¿no?, que posiblemente, hay una relación, ¿no?, en la palabra salivi que él justamente lo lleva a concluir que justamente como es un poema, ¿no?, de amor, se da esa relación, evidenciando así o pudiendo ser como una analogía de que el autor de este poeta, ¿no?, tenía una obsesión justamente con el nombre de la amada, por cómo sonaba, ¿no?, el sonido del nombre.
cómo eso justamente puede influir en la interpretación, ¿de acuerdo? Y justamente luego de esto, ¿no? Dice que el autor menciona, ¿no? Eco, que se convierte en una zona pantanosa cuando la interpretación y el uso se fusionan inextricablemente. Ahora, la intención del autor empírico. Ok, de hecho. Eco plantea acá la posibilidad de recurrir a la intención del autor empírico para poder interpretar mejor un texto, especialmente si está vivo el autor, evidentemente, para poder hacer, bueno, la interpretación y consultarlo con el mismo autor, de hecho, eso es lo que menciona, ¿no? Para mostrar las discrepancias entre su intención y la del texto. Porque eso nos lleva, ¿no? A que un texto, cuando es revisado en tal año y años después, la interpretación va a diferir mucho por el mismo tiempo en el que se está leyendo, ¿no? Por esa misma naturaleza. Ahora, Eco expone, ¿no? Casos concretos de sus propias novelas, donde el texto genera interpretaciones no intencionadas por él, pero como la contradicción entre la prisa temida por Guillermo y la falta de prisa celebrada por Bernardo en el nombre de la Rosa. Pero un ejemplo que me pareció interesante destacar, ya que justamente se relaciona, ¿no? De alguna manera con el libro que habíamos leído justamente para el final de Luján, ¿no? Pragmática del discurso lírico, donde describe él como la elección de un libro que aparece en manos de un personaje en su obra El péndulo de Foucault, ¿no? La elección del nombre... Acá está. Claro, describe con la elección del nombre Casaubon en El péndulo de Foucault fue intencionada. Y justamente acá dice, ¿no? Un libro, bueno, que incluye una conexión con Michael Foucault. Y esta asociación es, bueno, inicialmente no deseaba, ¿no? Pero que reconoce justamente como posible. De hecho, acá justamente, no lo encuentro, a ver. Claro, de acá justamente entonces como estaba mencionando, él, a raíz de este libro que es mencionado, le preguntan al mismo, ¿no? Ya, le preguntan al mismo si es que él tenía el conocimiento de ese libro, ya que acá justamente en Elena había confundido el ejemplo de Elena Kostiukovich antes de traducir magistralmente al ruso el nombre de la rosa, ¿no? Escribió sobre él un libro largo ensayo. Y entonces en él se observa que existe un libro de Emile Henriot, la, la rosa de Bratislava. Y acá, en el que justamente coinciden en la búsqueda de un misterioso manuscrito y al final un incendio en la biblioteca, ¿no? Esta coincidencia justamente con el final en nombre de la rosa. Entonces, esta historia se desarrolla en Praga y al principio, él dice, ¿no? Al principio de mi novela yo menciono Praga. Además, uno de sus bibliotecarios se llama Berengario y uno de los bibliotecarios de Henriot se llama Bernard Marré. Entonces, él justamente menciona, como autor empírico, lamenta decir que no conocía la existencia de este libro, pero ha leído muchas críticas en las que justamente los críticos descubren fuentes de las que era plenamente consciente, ¿no? O sea, que le alegraba justamente que se encontraran estas acotaciones para sumar a la interpretación del lector, a las habilidades del lector que ya justamente habíamos mencionado anteriormente. Entonces eso nos lleva a, justamente resuena con una idea que se desarrolla así de manera corta en el libro justamente para el final, donde menciona, ¿no? Sobre la idea de la transexualidad, donde ¿no? Se rige esa idea en el sentido de que un texto
parte como cita de otro texto y así formándose una cadena, una cadena no infinita entonces de tal manera que vale decir a raíz de este concepto de transexualidad que ningún texto es original, ¿no? Entonces es como, entonces a partir de ello que Eco hace justamente un rebate. No un rebate, bueno, desarrolla una idea en contrapuesta con esto, que es justamente la sobreinterpretación. Justamente la sobreinterpretación, Eco reflexiona sobre esa sobreinterpretación en esto mismo del nombre de la rosa, ¿no? Donde encuentra alusiones forzadas. Usas el libro en varios ejemplos, así que, bueno, es importante. Donde encuentra alusiones forzadas, ¿no? Como relacionar el arraclán con la rosa. Y también menciona como algunos críticos encontraron significados alegóricos en los nombres de Humberto da Rames, Humberto da Romans y Nicolás da Morimondo en el nombre de la rosa, reconociendo algunas asociaciones semánticas, pero cuestionando su relevancia para la comprensión justamente de la obra, ¿no? Entonces, aquello, me parece, ¿no? Aquello se puede concluir como que la sobreinterpretación puede llevar a crear otro texto a partir de ese mismo texto que está leyendo el lector. Entonces es aquí como finaliza este capítulo, ¿no? Entre el autor y el texto. Entonces, como conclusiones finales, luego de todo lo que hemos hablado al respecto y mencionado, ¿no? Algunas ideas claves para poder entender a lo que se refiere Eco en este capítulo. Entonces, Eco rechaza una sobreinterpretación. ¿De acuerdo? Y también, y a la vez una interpretación basada únicamente en la intención original que tenía el autor empírico al crear la obra, ya que considera que un texto no puede reducirse solamente a ello, ¿de acuerdo? Sino con el tiempo se pueden ir agregando más interpretaciones, que va a depender evidentemente del contexto en el que se esté dando esa interpretación y de las habilidades del lector, como ya habíamos mencionado. Entonces, esa interpretación se configura justamente a través de esa interacción entre el texto, la competencia cultural, el entorno, el contexto, como habíamos mencionado, y la habilidad, competencia lingüística del lector, ¿no? Lector pasivo, activo, como ya habíamos mencionado justamente. Entonces, ya, claro, también Eco destaca que el texto puede generar significados propios independientemente de las intenciones del autor, y que la relación entre autor y texto no es siempre directa ni unívoca. Por ello, enfatiza también la independencia del texto en sí mismo, dejando de lado el autor empírico, el autor que ha creado, ¿no?, la obra, y las habilidades que tenga el lector para interpretarlo, como un texto independiente. Y bueno, y refuerza justamente la importancia y trascendencia, influencia que tiene la cultura, el entorno en la interpretación de un lector, porque, bueno, como su libro, El nombre de la rosa no va a ser leído de la misma manera, no sé, por un oriental que por alguien de Sudamérica, ¿no? Entonces, eso es algo que influye mucho en la interpretación de un texto. Bueno, también sostiene, ¿no?, de esa manera que no solamente se basa en la estructura gramatical, la interpretación, sino también justamente en la recepción del lector, ¿no?, de acuerdo a sus habilidades. Entonces, en consecuencia, justamente un fragmento de un texto puede adquirir diferentes sentidos, dependiendo del patrimonio cultural, el entorno, el contexto en el que se encuentra el lector, ya que influye en cómo se activan esas asociaciones, connotaciones y significados de la lectura, que incluso, de ser posible, incluso el autor empírico no puede darse dado cuenta al momento de crear la obra, ¿no? Así como sitúa Eco con su libro en nombre de la rosa. Y eso ha sido todo, profesor. Muchas gracias.